la profesión de la lectura, hay que tener mucha voluntad para adherirse a él. Y ahora, para dejar aquí, no voy a decir su sangre, pero sí, todos vamos a Madrid en el espectáculo que ahora, como terminación y broche de oro, van a cerrar los charlatanes de España. Y para eso tengo el gusto de presentar a la campeonísima de todos los tiempos, la charlatana Rosa María. Adelante, mucha atención, porque el espectáculo empieza ahora. Mira a ver, Susana. Mira a ver si va a terminar ahora, porque parece que tiembla. Dale. Me toca ahí el botón. Bueno, mire, yo ante todo estoy contenta porque claro, estoy en Madrid, estoy en mi tierra, en España me gusta mucho. Pero yo aquí veo mucho público que cuando yo era muy jovencita, en el cual me veían trabajar en el Rastro, me veían trabajar en la Puerta del Sol, me veían trabajar en Tocha, y yo estaba muy agradecida a Madrid, porque desde luego me gustaba mi profesión. Pero bueno, mire, le vamos a hacer una demostración muy fácil, muy sencilla, para que todo el mundo lo pueda ver. Además, yo lo único que quiero también agradecer a las autoridades es poder haber hecho esta exhibición, porque me gusta un trofeo que me ha gustado mucho ganar, porque ha habido unos charlatanes muy buenos, y entonces me ha gustado. Y le he preparado, entre mi esposo y yo, el cual yo, con la consideración que querría haber ofrecido a toda España, pero no puedo. Entonces, yo he querido ofrecerlo a Madrid. Es un simple trofeo, pero un trofeo que es mucha alegría poder darlo yo y en esta plaza mayor. Entonces se lo agradezco rotundamente a las autoridades. Pero bueno, vamos a dejarnos de charla y les voy a hacer, como pueden comprobar, una pequeña exhibición. Una pequeña, no se puede hacer más porque no tenemos tiempo y encima estamos muy agradecidos. Pero mire, rápidamente yo les voy a hacer una demostración. Vean ustedes que aquí, como pueden comprobar, en todas las fronteras ustedes sabrán que se dedican al contrabando. Nuestros agentes lo detienen, los decomisan el género y lo pasan a Hacienda. Pero Hacienda es subasta. Pero señores, como mi padre es un gran comerciante, entre otros muchos artículos ha cogido uno de ellos para darlo a conocer al público español. Vean ustedes qué fácil es. El aparato es de origen francés. Lleva un prospecto de francés. Pero señores, como yo de francés no entiendo nada, y yo creo que la mayoría de ustedes tampoco, la mayoría, no he hecho traducir a un puro castellano que le explica y indica la forma de hacer uso del aparato mejor que una servidora. Pero mire, el aparato es muy sencillo. Tiene, como pueden comprobar, dos cristales cóncavos y dos convexos, enfocables uno solo. Pero mire, el aparato es una lupa simple como pueden comprobar, una doble lupa, un espejo simple, un espejo científico, una brújula, un telescopio, un aparato a larga vista y unos prácticos cómodos gemelos de teatro. Mire, una lupa simple que le sirva a usted para ver una letra por muy pequeña que sea. Usted tiene la vista cansada y quiere leer el periódico y no le gusta la perfección con la lupa simple. Pero ahora, si ustedes le dan importancia a la lupa simple, más importancia le darían a la doble lupa, que es la que lleva, que puede comprobar el maestro joyero para ver la impureza de un brillante, la maquinaria del reloj o la numeración de un billete de banco, que puede usted contar hasta el hilo del tejido con la lupa. Pero en este otro ejemplo tenemos un espejo que nos sirve para peinarnos o asearnos. Pero si colocamos este objetivo en forma oblicua, resulta que tenemos el espejo científico, que es lo que llevan los especialistas en la frente, los otorrinolaringólogos en la frente, para ver la garganta, nariz y oídos. Por ejemplo, un día de aire se le ha metido una espinilla en la cara, una partícula del ojo.
el aparato en Francia se ha vendido a 100 francos. Tanquear moneda española serían unas 5 o 6 mil pesetas. Aquí hacen el aparato. En ese precio se perdería dinero. Porque digan ustedes la verdad. ¿Cuánto vale una lupa simple? Esta lupa le puede costar a usted 1000 pesetas. Y una doble lupa, vamos a poner 1500. Un esfuerzo científico no se lo cobrará, pero algo tiene que costar. Una brújula, pues otras 1000 pesetas. Un telescopio le valdrá a usted 7000 pesetas. Aparato a la vista de 10 a 12.000 pesetas. No me pida. Y por último, los gráficos como los gemelos de teatro, ¿cuánto le valen? Los más baratos, los más corrientes, de 15 a 20.000 pesetas. No me pida los 6 alemanes que le valen de 50 a 60.000 pesetas. Pues señores, yo no les canso más. Del aparato, como pueden comprobar, entregándole la lupa simple, la doble lupa, el espejo científico, la brújula, el telescopio, el aparato de la revista y por último los prácticos como los gemelos de teatro, en la pequeña cantidad que vergüenza me da decirlo, el precio de 1000 pesetas. Uno para el señor, otro más que entrego al caballero, otro más que entrego por aquí. Y señores, esto es una propaganda y den un aplauso que quiero manejar. Muchas gracias. Un gran aplauso para la campeona de todos los tiempos. Por aquellos tiempos, estos grandes hacía yo. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora, señoras y señores, llega el momento más emocionante. Señores, campeona de España del año 1998, entrega su corazón, su persona, entrega el trofeo más preciado de toda su vida, la Copa de Oro del año 1998. Se la entrega a las primerísimas autoridades de aquí, de Madrid. Dale un último beso y el adiós de despedida. Y la va a entregar en la persona de don Regino, quien la ostentará en sitio privilegiado del excelentísimo ayuntamiento de aquí de Madrid. Por esto, entrega su corazón y su persona. Recíbalo con el cariño que se lo da. La Regina, la veo con mucho gusto y con el trofeo que yo se lo entrego con mucho orgullo y mucha alegría. Y espero que usted lo recoja con un gran agrado y una simpatía. Por Madrid. Venga. Gracias.